Hola mis caballeras y caballeros, aquí estamos como les prometí, entre tú y yo. Bueno, les cuento, me encanta venir aquí, esta es la casa donde estoy hospedándome nueva ahora. La casa es grandísima, en realidad este cuarto está vacío, pero me encanta porque nunca me había acostado. Nunca había probado así una hamaca. Entonces cuando estoy aburrida para estar tranquila y sola, vengo acá a maquillarme. Me gusta maquillarme. Es como un cuarto de juego así que tienen los niños de esta casa. Entonces vengo aquí a estar tranquila, a relajarme antes de acostarme, a hacer mis meditaciones y eso. Como les prometí, esto ahora nuevo se va a llamar... Ay, cónchale, me cayó algo en el ojo. Entre tú y yo, les cuento. No quería poner el abanico. Tengo la ventana abierta, abrí la ventana, pero no quería poner un abanico que hay ahí, que no se usa porque es muy grande y hace mucho ruido. Entonces, quería que me oyeran bien el audio del video. Les voy a contar. Como muchos saben ya, yo soy cubana. Nací en La Habana, Cuba. Como les decía en el video anterior, ayer estuve de cumple. No pude ir a celebrarlo porque el gripero, todavía tengo la voz, no sé si me voy a tomar, estoy tomando antibióticos. Ay, que tengo sueño, estoy cansada. Pero les dije que quería hacer el video, entonces no quiero fallarle con eso. Yo me llamo Ivette, no voy a decir apellido porque a nadie le interesa, no creo que me estén hackeando por ahí los haters. Entonces, como les cuento, nací en La Habana, Cuba. Un año que ya no me acuerdo, no voy a decir que tampoco cuántos cumplí ayer. Se los digo a alguien, hay veces por privado, pero sí. Tengo la edad que aparento. Listo, a las mujeres no se les pregunta tanto. Nací en La Habana, en la mera ciudad de La Habana, como dicen aquí los mexicanos, la mera. Soy hija de madre y padre que nunca se casaron. Mi mamá se conoció con mi papá, se juntaron y listo. Me tuvieron a mí y a mi hermana, la más chica, y ya, nunca, mi papá y mi mamá nunca se casaron. Entonces, cuando mi mamá y mi papá se juntaron, mi mamá vivía en casa de mi abuelo, ellos eran muchos hermanos. Mi abuelo vivía cerca del malecón de La Habana, en San Lázaro. El que sabe de La Habana o ha ido a La Habana, no sé si conocerá el Parque Maceo. Bueno, la calle San Lázaro está por ahí mismitico, cerca del Parque Maceo y del Hotel de Will, para que sea extranjero. Yo nací en maternidad de línea, en un hospital de Vedado, y a los días de haber nacido, como en casa de mi abuelo eran muchas personas, mi mamá a veces tenía problemas con su papá, con los hermanos y todo. Yo tenía unos días de nacida cuando a mi mamá, mi abuelo la botó para la calle conmigo, recién nacida. Mi mamá no tenía casa y mi papá tampoco, porque mi papá fue un niño huérfano
que en paz descanse, mi papá se crió en un orfanato. Y cuando él conoció a mi mamá, vivía en casa de un hermano de él, que fue el primero que se fue del orfanato, y creció, se casó, se fue a ir con la esposa y se llevó a mi papá, que era el más chiquito. Mi papá entonces conoció a mi mamá en aquel entonces, se empató con mi mamá. Mi mamá ya tenía a mi hermana la mayor, pero la había tenido con otro matrimonio y mi hermana se la había criado su abuela por parte de padre. Entonces, o sea, en ese momento era igual como si fuera la única hija, porque mi mamá no crió a mi hermana, la más grande. Y entonces mi mamá y mi papá no sabían qué iban a hacer, porque se quedaron literalmente en la calle con una bebé recién nacida. Estuvieron durmiendo conmigo en el Parque Maceo, con lluvia, sol y sereno. En el Parque Maceo hay una especie al lado de la estatua, como especie de un tunelcito así, que pasa de un lado para otro, así dentro del mismo parque. Y entonces ellos dormían conmigo de noche ahí, se turneaban para hacer guardia, para que no me robaran y no me pasara nada. Y así se cuidaban ellos también. Entonces mi mamá dormía un rato, mi papá dormía un rato, después iban a casa de unas amistades de ellos que conocieron por ahí cerca y ahora les voy a contar. Y se bañaban, pero una noche dice mi mamá que era tanto el cansancio que tenía que se durmieron los dos. Le dice mi mamá que cuando ella se despierta, que a mí me habían robado, que yo no estaba ahí. Y entonces dice mi mamá que ella se atacó mucho los nervios, de por sí mi mamá tiene problemas de los nervios. Dice mi mamá que ella se atacó mucho los nervios, que se asustó muchísimo, porque no me encontraba, que ella empezó a preguntar, y iba a llamar a la policía. Dice que hasta que vinieron unos muchachos que eran gay, que eran pareja, y que le dijeron, señora, mire, no se asuste, disculpe que nosotros fuimos los que le agarramos a la niña y nos la llevamos para la casa, porque la niña estaba llorando, llorando, llorando y ustedes estaban dormidos. Y nos la llevamos para allá, le compramos unas cositas, la bañamos y todo, pero vengan, recojan sus cosas, que nosotros tenemos un cuarto vacío, le vamos a prestar el cuarto a ustedes hasta que resuelvan su problema. Entonces mi mamá y mi papá fueron para allí y estuvieron conmigo alrededor de como 2 meses, casi o 3 allí en casa de aquellas personas. Y mi papá en ese tiempo juntó el dinerito y entonces compró un terrenito en Regla, un municipio de La Habana que está al otro lado de la bahía, donde está la iglesia de la Virgen de Regla. Y allí en el terrenito había tipo un cuartico, él lo acomodó más o menos para nosotros y nos llevó para allí. Entonces allí empezó a agrandar aquel cuartico, a mejorarlo, para que ya no fuera un cuartico, fuera una casita. En ese tiempo que pasó eso, mi mamá sale de vuelta embarazada y tiene a mi hermana, la más chica, pero mi hermana, la más chica, nació con problemas. Mi hermana salió con la cara y parte de una de las orejas deformada, que con el tiempo se le arregló increíblemente. Mi hermana no se le nota nada, mi hermana es bellísima, Dios puso su mano. Dice mi mamá que en aquel tiempo ella hizo una promesa, porque todo el mundo se reía de mi hermana y dice que ella no se la quería enseñar a nadie, que ella le daba pena cuando la gente le preguntaba, y que siempre andaba, aunque hubiera calor, con mi hermana bien tapadita, para que nadie la viera, para que no se rieran de ella. Entonces, pasó un tiempo, vivimos bien, a mi entender, en aquel entonces, que yo era una niña chica, no teníamos
de todo, más bien vivíamos en una casa humilde. Yo en aquel tiempo nunca supe qué cosa era tener en mi casa un refrigerador o heladera, como le dicen. No sabía qué cosa era tener un televisor, porque no lo había tampoco. Dormíamos en una cama pequeña yo y mi hermana. De hecho, era un cuartico que iba mi papá a empezarlo a hacer casa, porque mi mamá en aquel entonces no trabajaba, nada más que trabajaba mi papá nada más. Mi mamá nos cuidaba a nosotros y mi papá se encargaba de proveer lo que era la comida y todo. Y mi papá trabajaba haciendo guardia, y en Cuba esos trabajos no, nunca han sido bien pagados. Bueno, casi que ninguno, pero ese menos que todo. Uno de los menos que todo. Pero bueno, les voy a decir una cosa. El tiempo que mi mamá estuvo con mi papá fue uno de los tiempos más felices que, que yo viví en mi vida. ¿Por qué les digo? Porque mi mamá siempre fue, no sé si será por los problemas de ella de los nervios, no sé por qué sería, pero mi mamá siempre, siempre, siempre fue una madre desamorada. Y yo muy pocas veces en mi vida creo que me atrevería a contarlo, las veces que mi mamá me dio a mí un beso en la cara. Puedo contarlo, me parece, me atrevería a contarlo en la edad que tengo yo, de decir las veces que mami me dio a mí un beso en la cara. Mi papá era todo lo contrario, pero mi papá era todo lo contrario conmigo, porque entre ellos empezó a haber problemas, ¿ves? Empezó a haber problemas matrimoniales, había mucha discusión, muchas peleas, mucha falta de respeto, no de parte de mi papá. Bueno, falta de respeto quiero decir gritadera, ni golpe, ni mala forma, ni nada de eso, por lo menos de parte de mi papá. Mi mamá sí siempre fue más bien agresiva. Con mi mamá no se podía discutir mucho, porque mi mamá, tú discutías con ella una cosa o cualquier cosa, le llevaba la contraria, y mi mamá te partía para arriba a pegarte con lo que encontrara. Con mi mamá sí no había casualidad de que, sí, ya la discusión y tú para allá para acá. Mi mamá agarraba lo que fuera y te lo tiraba, te partía la cabeza con eso, con ella no había discusión. Las discusiones con ella acababan en pleito. Con ella no había ningún tipo de discusión. Y mi papá parece que por nosotros trataba de evitar eso. Y en aquel entonces, no sé, mi memoria no está muy buena en ese entonces, pero les voy a decir una cosa. Al lado de mi casa, esto yo nunca en la vida se lo he dicho a nadie, ni mis hijos creo. No, nunca se lo he dicho tampoco. Pero al lado de mi casa vivía una vecina que tenía 3 hijos y iba a ser la madrina de mi hermana cuando aquello. Entonces uno de los hijos de ella, el más jovencito, estaba pasando el servicio militar. Y ella siempre andaba cuchicheando con mi mamá, estaban en su, qué sé yo, muchas cosas que yo no entendía, porque ya les digo, yo era una niña chiquita. Y mi mamá, yo me doy cuenta un día porque mi papá estaba cocinando, y entonces en mi casa había una escalera de madera que se ponía en el patio que daba por una ventana grande que tenía esa señora. Y mi papá me dice a mí que fue el que llamara a mi mamá
porque necesitaba que se quedara terminando la comida para ir a buscar algo. No recuerdo bien, imagínense usted, muchos años tendría, como unos 4 años por ahí, tendría yo. Y me recuerdo como si hubiera sido ayer, porque tengo memoria fotográfica para muchas cosas, para los números y para los nombres, por gusto, ni me pregunten. Pero lo que es para la cara de las personas, para los lugares, para coordinar direcciones y cosas de esas, les digo sin nombre, ¿ve? Nada más que reconocimiento del lugar, tengo muy buena memoria. Y me recuerdo que mi papá me manda a llamarla y yo me encaramo en aquella escalera, porque a mí siempre me gustaba estar trepada. En los techos, en la cerca, en todos los lados me tenían que regañar porque yo era un gatico siempre trepándome en todos los lados y no tenía miedo. Me encaramo por la escalera y cuando me encaramo veo a mi mamá besándose con el hijo de esa señora. Yo me quedé en aquel entonces, imagínense, una niña de 4 años que sepa que su mamá está con su papá, novia de su papá, y ver a su mamá besándose con otra persona. Yo me quedé, no sabía qué hacer, y la llamo, y ella me dice, ¿qué tú haces ahí? Le digo, no, mi papá te está llamando para la comida. ¿Qué le digo? Me dijo, bájate, dile que voy para allá. Y yo me bajo, yo no fui, le dije nada a mi papá, porque yo tenía miedo. Yo tenía 4 años, pero sabía en aquel entonces que yo decirle cualquier cosa de esa a mi papá podría ocasionar un problema, y ya les digo que ellos tenían bastante problemas. Y no quería que me pegaran tampoco, porque sabía que si yo decía algo, mi mamá sí me pegaba. Y yo me voy y le digo a mi papá. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque mi mamá, hay veces salía y se llevaba a mi hermana y mi papá, como estaba para el trabajo, mi mamá me dejaba con esa señora. Pero como esa señora trabajaba y el hijo estaba en el servicio, ella me dejaba con ese hijo, que además se drogaba, escondido de ella, o ella lo sabía. Yo no sé, ya les digo que yo era muy chiquita cuando eso. Entonces, en casa de esa señora había un pianito de cristal que tocaba música. Tú le dabas cuerdecita en la llavecita que tenía y tocaba música. Entonces, cuando esa señora se iba y me dejaba con el hijo, hasta que mi mamá viniera, demandado de lo que fuera, el hijo de esa señora cerraba toda la casa y me agarraba a mí, se quitaba los pantalones. No quiero poner cosas muy eso aquí, porque no quiero que me censuren el video. Se sacaba los pantalones y me sentaba arriba de él y empezaba a hacerme cosas. Y entonces, si yo empezaba a llorar, me pegaba. Y me recuerdo que me decía, si no te callas no te voy a poner el pianito. Y si lloras, te pego. Agarraba y me pegaba. Y me decía, cuando venga tu mamá se lo voy a decir que tú te estabas portando mal y que tú esto y lo otro. Y entonces yo no sé a qué yo tenía más miedo. A que aquel hombre me hiciera lo que me estaba haciendo, o que mi mamá me pegara. Y eso pasó, pila, montón, un puñado de veces. Hasta que yo empecé a decirle a mi papá que no me quería quedar ahí en esa casa, que no quería, y yo lloraba y me querían obligar. Y la señora me decía, ya no llores más, tienes que quedarte aquí porque tu mamá va a salir, que tu papá no sé qué cosa. Y yo le decía, no, no, papá, no, te lo suplico, no me quiero quedar aquí, yo me quiero quedar aquí. Y mi papá me empezó a llevar con él para el trabajo y para todos los lados. Incluso en su trabajo pensaba de que yo no tenía mamá, que yo era huérfana, porque mi papá, él no entendía por qué yo no me quería quedar ahí, porque de hecho ellos iban a ser los padrinos de mi hermana, esa señora. El hijo no, pero esa señora sí. El hijo cuando aquello tendría como unos 15, 16 años. Y el hijo yo tenía 4 años.
4 años recién cumplidos. No, ya todavía los 5 años yo no había empezado ni en la escuela cuando aquello. Y mi papá no me dejó más allí, mi papá ya andaba conmigo para arriba y para abajo. Si tenía que hacer guardia en su trabajo, me llevaba de noche a dormir allá con él, porque además yo era muy pegada con mi papá. Y mi papá me preguntó miles de veces, pero como yo tenía miedo que mi mamá me hiciera algo, porque ya yo había visto además que mi mamá se besaba con ese muchacho. Yo tenía miedo que pasara algo entre mi papá y él y que le hicieran algo a mi papá, ¿ve? Porque yo había visto a mi mamá con ese chiquito también. Y, ¿cómo se llama esto? Ya esa pesadilla se acabó en ese momento que mi papá empezó a andar conmigo para arriba y para abajo. Empezó a pasar el tiempo y a pasar el tiempo mi papá y mi mamá seguían en sus problemas y empiezo yo la primaria. Pasó casi un año de eso, pero ya les cuento, ese chiquito me hizo eso varias veces. Yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y él me pegaba para que me callara la boca y me ponía el dichoso pianito, que yo le agarré un odio al pianito de ese, que yo no quería ni verlo. ¿Ve? Y entonces, ya le digo, mi mamá a veces quería salir y mi mamá le decía a la vecina que si me podía cuidar, le decía, no, yo voy a trabajar, pero mi hijo va a estar aquí, él se queda con ella, él le da la comida y eso cuando tú vengas a la recoger. Ya cuando yo oía eso, o que me decían eso, yo gritaba, pataleaba y lloraba y todo. Que no, y que no, y que no, y que no, y que no, porque yo sabía cuando me quedara sola con él lo que me esperaba, lo que me iba a hacer, ¿entiendes? Y bueno, eso nunca lo supe a nadie, porque ya le digo, yo por miedo no quería buscarle un problema a mi papá porque yo quería muchísimo a mi papá, incluso más que a mi mamá. Hace ya como 20 años ya que mi papá falleció y mi mamá está viva y yo les digo que mi mamá tiene 76 años, que yo todavía, hoy por hoy, después de 20 años, yo sigo añorando y sigo llorando a mi papá, todavía, después de 20 años. Mi papá, capaz que no haya sido el mejor padre del mundo, por culpa de mi mamá quizás no haya sido más preocupado, más adelante les diré por qué, pero de mi papá y mi mamá, mi papá siempre fue el que más iba a menos. Porque conmigo bueno, yo no tenía quejas como padre. Él tuvo comportamientos y cosas después que fue con mi mamá. Y entonces eso se lo voy a contar en otro capítulo. Ya por hoy voy a por terminar esta charla entre tú y yo. Así que compártanlo, caballeras y caballeros. Denle like, suscríbanse y denme los comentarios. Yo siempre les voy a estar respondiendo por ahí. Lamento que haya sido tan largo esto. Van a tener muchísimas charlas también larguísimas sobre esto y espero verlos pronto en otro día. Ahora voy para afuera, fumamos un cigarrito y voy a apagar la luz aquí y me voy para mi cuarto a dormir. Bueno, los amo, nos vemos otro día, capaz mañana. Esperen el chance y esperen su video, como ya les digo, en esto ahora, caballeras y caballeros, que se llama Entre tú y yo. Nos vemos.